La descripción que hace el Pepe Mujica se perfecciona durante la Segunda Guerra Mundial y comienza a hacerse conocida con el nombre de operaciones psicológicas. Son los años en donde el cine y la radio se consolidan como medios de difusión masiva. The primary mission of psychological warfare specialists is to lower the morale and decrease the efficiency of the enemy soldier on the immediate tactical battlefield. Las operaciones psicológicas se definen como el empleo planificado de la propaganda orientada a direccionar conductas en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar. Se proponen alterar opiniones, sentimientos y actitudes. Su finalidad es socavar la voluntad y producir un cambio emocional en nuestras percepciones. This is not primarily a military problem. It's a battle for the hearts and the minds of the people of South Vietnam. Let's not be mistaken. Psychological warfare is manipulation. La revolución digital de las últimas décadas, donde las sociedades avanzamos hacia la ultramediatización, permitió perfeccionar y multiplicar el efecto de estas operaciones psicológicas, que ahora se aplican en el marco de lo que se conoce como la guerra de cuarta generación, con una participación protagónica de las redes sociales y los medios de comunicación. Sobre manipular sociedades, recordemos algunos ejemplos de las últimas décadas. A inicios de los 90, antes de la Primera Guerra del Golfo, Estados Unidos se vio ante la necesidad de convencer a la opinión pública acerca de esa acción militar. Entonces contrataron los servicios de una conocida agencia de publicidad de Washington, Hill & Knowlton, quienes entrenaron a varios testigos falsos para convencer a la ONU y al Congreso de Estados Unidos sobre una cruel matanza ordenada por el ejército de Saddam Hussein en Kuwait. El mundo se conmovió durante varios días al conocer las atrocidades del ejército iraquí. Pero todo era un montaje. La empresa no se privó de poner en escena el desgarrador testimonio de una enfermera kuwaití menor de 18 años. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Pero en realidad esta adolescente era la hija del embajador de Kuwait en Washington. Jamás fue enfermera y menos testigo de ninguna atrocidad cometida por el ejército de Hussein. Just that now is the time to check the aggression of this ruthless dictator whose troops have bayoneted pregnant women and have ripped babies from their incubators in Kuwait. He subjected the people of Kuwait to unspeakable atrocities, and among those maimed and murdered, innocent children. Para 2003, el dictador iraquí seguía en el poder y nuevamente se inventaron mentiras para justificar una agresión. We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. It concludes that Iraq has chemical and biological weapons, that Saddam has continued to produce them, that he has existing and active military plans for the use of chemical and biological weapons, which could be activated within 45 minutes, including against his own Shia population. Para cuando terminó el bombardeo mediático, todos estábamos convencidos de que la invasión era necesaria. La vía militar estaba allanada. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. En 2011 inventaron que Muammar Gaddafi había bombardeado con su fuerza aérea a población desarmada en la ciudad de Benghazi, la segunda más poblada de Libia.
The international community has been speaking with one voice, saying very clearly that Colonel Gaddafi's brutal attacks on his own people are unacceptable and will not be tolerated. Gaddafi has lost the legitimacy to govern, and it is time for him to go. La mentira sirvió para que la OTAN consiga luz verde de la ONU para destruir el país. Además, los terroristas financiados por Estados Unidos y algunas monarquías del Golfo lincharon a Gaddafi. We came, we saw, he died. We came, we saw, he died. Gabriela Zapata Montaño maneja los negocios del gobierno, y además es madre del hijo de Evo Morales. Ay, puta, otro hijo de Evo Morales, coño, no me jodan. Efectivamente, es madre de un hijo de Evo Morales. Esto se llama, en cualquier país del mundo, se llama tráfico de influencia. Esto se llama tráfico de influencia. La voy a poner a la madre de mi hijo a cargo del proyecto más grande que tiene, o de la alianza, del acuerdo, de la sociedad o de los negocios más grandes que tiene el país. Estos documentos son reales. Estos documentos no me los inventé yo. Señores, me hago cargo absolutamente de todo lo que estoy diciendo. Me responsabilizo de todas y cada una de las palabras que estoy diciendo. Esta denuncia inició la campaña de desinformación lanzada para inducir a que la población de Bolivia vote en contra de Evo Morales, en un referéndum que 18 días después debía habilitarlo o no a una nueva reelección. La oposición hace campaña por el no al cambio a la Constitución y posterior reelección de Evo Morales. La metodología fue exactamente igual a la descrita en los ejemplos anteriores. La propagación masiva de un gran engaño contra una sociedad dentro de una coyuntura muy específica para alterar las percepciones de la ciudadanía. Una operación psicológica. Este documental solo analizará la labor de los medios de comunicación en torno al caso Zapata, sin perder de vista el contexto americano, ya que el ejemplo boliviano es aplicable a cualquier sociedad. La derecha busca aislar estos fenómenos. En contraposición, este documental se plantea visibilizar sus similitudes para evidenciar que lo que se vive en el continente es una ofensiva conservadora que aplica estrategias casi idénticas y cuyo eje siempre es la labor de los medios. No se profundizará acerca del rol fundamental que también tuvieron las redes sociales, ya que éstas no tienen editores o perfiles visibles a los que se pueda responsabilizar por la difusión de mentiras o manipulaciones informativas. No puede exigírsele ética periodística a las redes, pero sí a los medios masivos. Durante esta secuela, el gobierno incurrió en contradicciones que no son materia de análisis de este audiovisual. Tampoco se detallarán las íntimas relaciones entre el entorno de Gabriela Zapata, la madre del supuesto hijo del presidente, y el espacio político del líder opositor Samuel Doria Medina. A continuación, y antes de ingresar en el detalle del caso Zapata, contextualizaremos otros hechos y conceptos fundamentales. 3 meses después del triunfo del no en el referéndum, que marcó el éxito de la campaña de desinformación contra el presidente Morales, durante una acalorada interpelación en la Asamblea, su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, caracterizó al grupo de medios que lideró esa campaña como un cártel de la mentira. Que han operado de la mano de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación a los que hay que llamar los del cártel de la mentira. No nos podemos dejar sorprender por esta campaña insidiosa del cártel de la mentira.
La caracterización causó gran controversia y muchos no estuvieron de acuerdo. Por eso es importante entender qué significa un cártel y dilucidar si aplica a este caso. Un cártel es una asociación de empresas que se unen para establecer un control de determinados mercados. Como resultado, llega a ser muy similar a una estructura monopólica. En el caso de los medios, la lógica del cártel es discursiva. Lo que se va a instalar en la sociedad de manera monopólica son matrices de opinión, que pueden estar basadas en mentiras o no. Estas matrices serán utilizadas para desprestigiar a personas, instituciones y o a gobiernos. Para esparcirlas no es estrictamente necesario que los medios se coordinen entre sí. Aram Aronian, intelectual uruguayo y fundador de Telesur, comenzó a hablar de la cartelización en 2002, cuando los medios de comunicación venezolanos organizaron un golpe de Estado contra Hugo Chávez. Nuestros medios hegemónicos están cartelizados. Hay un cártel de la información y hay un terrorismo que impone ese cártel. ¿Por qué cartelizado? Porque la misma información se repite de la misma forma, con los mismos ingredientes en casi todos los medios. El terrorismo mediático cartelizado comienza posiblemente con un globo de ensayo en el 2002, con el golpe en Venezuela. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo venezolano vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. Si hace 40 años se necesitaban de Fuerzas Armadas para imponer modelos políticos, económicos y sociales, hoy no hace falta tanques ni bayonetas. Hoy basta con el control de los medios de comunicación social para poder imponer imaginarios colectivos que golpean a nuestras democracias para, entre otras cosas, apoderarse de los recursos naturales de nuestra región. Por intereses políticos, la derecha regional ha instalado que por su raíz supuestamente autoritaria, los gobiernos denominados despectivamente como populistas atacan la libertad de expresión. De una actitud de emperador cuando apenas lo elegimos presidente. Por eso prohibió aquí a sus funcionarios venir y lo sigue haciendo, en buena hora. No los necesitamos y hemos crecido sin ellos y seguiremos sin callar sin ellos. Reconocido periodista ecuatoriano, en exclusivo para el blog de noticias Esmeraldas News. ¿Cómo considera usted que está la libertad de expresión en el Ecuador? No es como considero yo que está la libertad de expresión, es como siente la gente que está. Acorralada y arrastrada por un individuo que cree que solo él tiene la posibilidad de opinar y a todos los demás lo va a encarcelar. No puede haber libertad de expresión, que es un conjunto de derechos y garantías simultáneamente vigentes, si la principal autoridad del país es un trastornado mental. La realidad lo desmiente cada día, se enreda con su lengua, lo vence su bilis. Le gana el odio que dice no sentir, pero se evidencia en los rictus de su cara y en lo fingido de su risa. Pero ese análisis que quede para los psiquiatras. La función de los medios de comunicación a nivel global merece un debate mucho más amplio y menos hipócrita que la simplificación de gobiernos populistas versus libertad de expresión. Ya váyanse, derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. ¿Alguien te ha dicho categóricamente con Podemos de entrada no? No, pero es verdad que ha habido determinados medios de comunicación que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos, ellos lo criticarían e irían en contra de ello. ¿Quién te ha dicho eso? Pues no han sido medios de comunicación conservadores, sino medios de comunicación supuestamente progresistas. Yo necesito que me pongas nombres. El País ha sido uno de ellos. Mas nesse instante nós estamos numa disputa de opinião pública. Eles já construíram um finale, o grande finale desse processo.
é preciso criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Não há uma matéria na primeira página de um jornal que não seja contra o Lula. Não há uma matéria na imprensa que não seja contra o Lula, e vale qualquer mentira. Vale qualquer mentira. Vale qualquer insinuação. Não tem limite. O respeito aos direitos humanos nesse país foi jogado no lixo em se tratando de imprensa brasileira. Antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, el director del diario La Nación se reunió con Kirchner y le presentó un pliego de condiciones que debía cumplir si quería que su gobierno durara un año. Reunirse con el embajador de Estados Unidos, reunirse con la comunidad empresaria y romper relaciones con Cuba. Este es Julio Blanc, editor en jefe del Grupo Clarín de Argentina, algunos meses después de la derrota del kirchnerismo en las elecciones presidenciales de 2015. A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Periodismo de guerra representa haber hecho cualquier cosa, cualquier mentira, cualquier título, cualquier zócalo de la televisión para estigmatizar, para borrar la honra de las personas que están en la vereda de enfrente. La incidencia que han tenido en este tiempo para mí ha sido lo más diabólico que he conocido en mi vida. Diariamente no, de mañana, de tarde y de noche. Hay mentiras porque ahora con los portales pueden hacerlo realidad de esa manera. Y en algún momento yo mismo cometí un error gravísimo, una denuncia que hice contra el expresidente Kirchner, tomando también la información que venía de los diarios. Creyendo en esto, inicié unos programas de radio siendo muy duro, pero tan duro que me da vergüenza escucharlo. Porque en ese momento yo creía en lo que estaba sucediendo. En ese caso tuve la suerte de que el presidente Kirchner me llamara por teléfono, yo no llegué a conocerlo, me llamó por teléfono y me dio las explicaciones absolutamente creíbles y coherentes que convertían lo que yo había dicho en una mentira a la que me asociaba con todos los demás medios de comunicación. Lo que ocurrió en Bolivia con el caso Zapata es algo que ahora ya se sabe cuál es la verdad, pero en el periodo de 3 o 4 semanas en el que ellos usaron la mentira, consiguieron el objetivo. Y así ha ocurrido en estos años en la Argentina. La democracia queda completamente adulterada cuando los medios de comunicación juegan decididamente a favor de lo corporativo contra el Estado. Lo acontecido en Bolivia en 2016 en torno al caso Zapata también se trató de un ejercicio de periodismo de guerra, solo que hasta ahora ninguno de sus ejecutores tuvo la hidalguía de admitirlo. Que no existe el cártel de la mentira, que es un invento del ministro de la Quintana y del vicepresidente. El gobierno identificó como miembros del cártel de la mentira a la agencia de noticias Fides, a la red Herbol, que transmite principalmente por radio, al diario Página 7 de La Paz y al periódico El Deber de Santa Cruz. Otros medios también han jugado un papel destacado en contra del gobierno de Evo Morales desde su asunción en 2006. Entre ellos Radio Panamericana, el diario Correo del Sur en Sucre, Los Tiempos en Cochabamba o El Mundo en Santa Cruz, solo por mencionar algunos de los más destacados. La prensa opositora tiene un guión y es oponerse, cuestionar, criticar, desfigurar, tergiversar, manipular y principalmente mentir respecto a la gestión de gobierno. Son parte de los intereses desplazados del año 2006, ¿no? Son parte de los empresarios acostumbrados a los grandes negociados, eran parte del establishment que habían establecido las transnacionales petroleras, eran parte del sistema que se había impuesto con la capitalización. Uno de los principales responsables del cártel de la mentira es Raúl Peñaranda, editor en jefe de la agencia católica Fides. A él le pedí un testimonio que ayude a sustentar sus principios, que el periodismo que practican es libre e independiente y no de oposición. Pero mi propuesta no lo convenció, y su testimonio simplemente agrega un capítulo más a la campaña de desprestigio. Como se había acordado, se incluye sin cortes.
Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo es que el gobierno boliviano, mediante el Ministerio de la Presidencia, utilice fondos públicos, que no ha señalado a cuánto ascienden, para financiar el presente documental. Como habrá visto cualquier televidente, este documental está destinado a amedrentar, ofender, afectar a los periodistas de Bolivia. Por lo tanto, la primera pregunta es cómo es que un Estado puede utilizar fondos públicos para eso. Este documental se refiere al cártel de la mentira. Es supuestamente un grupo de periodistas, 4 medios de comunicación y 4 periodistas independientes que trabajamos en medios alternativos, casi diría secundarios. Hemos formado supuestamente una mentira respecto del caso Morales Zapata, del escándalo Morales Zapata. Pero en realidad el gobierno lo que busca hacer con esto es tapar otra mentira, lavarse la cara. El círculo duro del gobierno, el ala dura del gobierno, justamente el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el vicepresidente Álvaro García Linera, le dijeron al presidente Morales que él iba a ganar el referéndum de febrero pasado, que lo habilitaría para un 4º mandato. Y cuando pierden ese referéndum necesitan un chivo expiatorio. Entonces se inventan esto de que hay un cártel de la mentira que ha hecho que el presidente perdiera ese referéndum. Es simplemente para lavarse la cara frente al presidente, a quien le habían prometido que ganarían el referéndum. Pero además tiene otra intención, es lavarle la cara al presidente. Porque el presidente ha estado involucrado en esto que se llama escándalo Morales Zapata. Primero admitió que había tenido un hijo con una pareja que tuvo hace años y que el niño había muerto. Y luego el presidente resulta que dice que el niño nunca existió. ¿Qué clase de persona, qué clase de hombre en este caso, para no hablar de presidente, le dicen que tiene un hijo, no sabe si lo ha tenido, luego le dicen que ha muerto, tampoco se entera que ha muerto? Haber dicho que el niño nació y murió y luego que nunca existió quiere decir que el presidente no fue a la clínica cuando su hijo nació, no ayudó a la madre, y cuando su hijo supuestamente murió, tampoco fue al velorio. Eso es lo que este documental y este invento de que existe un supuesto cártel de la mentira quiere lograr. Lavarle la cara al presidente, pero tiene una mancha de su fibra moral muy grande. Finalmente, este documental lo que busca es insistir en la reelección del presidente Morales. Este tercer mandato que actualmente él tiene es ilegal según la Constitución. Él dijo que no iba a participar en este tercer mandato, violó su palabra y actualmente es presidente en esta tercera administración. Y luego dijo que no iba a aspirar a un 4º mandato y también violó su palabra y acaba de perder en febrero del 2016 esa posibilidad. Pero como el gobierno y el presidente insisten en eso, es que se hace este documental y se insiste en esta guerra sucia, en este amedrentamiento, en este tema de atemorizar a los periodistas. Este documental tiene ese objetivo. Juegan fundamentalmente a partir del caso Zapata un rol político, operativo, muy efectivo, porque generan una percepción colectiva de que el presidente Morales ha hecho algo indebido y le está mintiendo a la gente. Es efectivo el trabajo del discurso mediático opositor, porque eso genera impresiones que pasan fundamentalmente por la visión moral de los valores de las clases medias, entre comillas, apolíticas, que empiezan a dudar acerca de la transparencia y del compromiso de Evo Morales con su propio proyecto político. Para mí no hay independencia, hay siempre una toma de posición, hay siempre un lugar desde el cual se habla y cada quien tiene el legítimo derecho de hacerlo, pero ya pasar esa línea hacia la política y estrecharse de manos y abrazarse con operadores políticos o jefes políticos de la oposición que enarbolaron la bandera del no, me parece que fue un exceso que nunca se había cometido en la historia del periodismo boliviano. Quien hizo tráfico de influencias con presidencia de la opinión y del conocimiento del presidente fue Gabriela Zapata. O sea, ella traficó con el nombre del presidente y el presidente no estaba enterado. Veo una visión conservadora y más bien veo una tendencia a obsesionarse con la figura de Evo Morales como caudillo, como potencial dictador, y por lo tanto el objetivo es, desde el medio de comunicación en el que cada uno de estos señores y señoras están, buscar su defenestración, su salida. Creo que hay una obsesión y me parece que en esa medida están trabajando desde un subjetivismo que traiciona la profesión periodística. Ahora analicemos las principales manipulaciones y mentiras que convencieron a una buena parte de la población para votar en contra de Evo Morales.
Está claro que ese hecho político va a marcar una decisión el próximo domingo. Claro. Una semana antes del referéndum, 3 representantes del sí y 3 del no debatieron posiciones en el canal Unitel. En ese momento, justo cuando faltaban 7 días para la votación, la periodista Amalia Pando, ubicada con el trío del no, lanzó una catarata de denuncias de corrupción contra el gobierno. Rapidito le voy a decir, la planta de San Buenaventura, lo primero, no hay caña en San Buenaventura. Hicieron la planta pero no plantaron caña, empezando de ahí. En la Asamblea Legislativa Plurinacional estamos investigando la época nefasta en Bolivia de la privatización y la capitalización. Y ella está altamente involucrada en ese proceso. Ella está involucrada porque no solo recibían favores económicos en sus medios de comunicación, sino que eran los encargados de convencer a la población boliviana de que esa era la solución estratégica para que Bolivia resolviera sus problemas económicos. Es decir, ellos han sido responsables ideológicos y morales incluso del despilfarro del Estado boliviano. Termino esto para simplemente, el 1 de febrero adjudican la obra y el 2 de febrero, al día siguiente, todos los ejecutivos de la empresa de San Buenaventura, todos del MAS por supuesto, van a la embajada china a pedir visas, le adjudican y la CAMSE les regala 10 días de vacaciones, inclusive al gerente legal. Porque no es un viaje técnico para conocer si esta empresa sabe algo de plantas azucareras. ¿No? Simplemente quiero decir, porque después no me das la palabra. No le voy a dar la palabra, no se preocupe, pero hemos cumplido el tiempo. Viajaron pagados por la empresa china. Eso es soborno. Al día siguiente, el gerente de la empresa, Ramiro Elizondo, acompañado por la ministra de Desarrollo Productivo, ofreció una conferencia de prensa en la que desmintió la denuncia realizada por Pando. Una comisión había viajado a China, pero la visita tenía fines laborales y además había sido pagada por el gobierno boliviano, no por el chino como vacaciones ni soborno, como había afirmado la periodista opositora. Mi indignación, están todos los documentos que prueban que las afirmaciones de esta señora son absolutamente falsas, que no tienen otro propósito que un afán político, porque no se explica de otra manera. Afirma que es un soborno el que yo habría recibido, que la ASBA habría recibido para adjudicar este proyecto. ¿Eso es periodismo? En ningún titular, espacio editorial o de opinión, se criticó que a una semana de una contienda electoral, una periodista difunda mentiras para afectar una opción política. Por el contrario, la denuncia fue sugerida como cierta, la desmentida oficial fue tergiversada y el acto de corrupción pareció real en los titulares periodísticos para cualquier lector desprevenido. Ellos están operando como actores políticos, están reemplazando a la oposición política en Bolivia. Preste atención a la diferencia de credibilidad otorgada a denuncias como la de Amalia Pando en contraposición a una realizada por el vicepresidente Álvaro García Linera. Si al igual que lo hiciera con Álvaro García Linera, Página 7 nos hubiera avisado que todas las denuncias que hizo el entorno de Gabriela Zapata también fueron sin pruebas, simplemente la novela no hubiera existido y la imagen del gobierno ante la sociedad sería otra. A sus 17 años me han robado a mi sobrina. Se la han llevado. La determinación del cártel de ocultar hasta el cansancio las contradicciones y mentiras del clan Zapata será una evidencia más de la falta de independencia y objetividad por la que optaron para lograr sus fines políticos. Creo que pasaron la línea de la inmoralidad y entraron en un comportamiento francamente mafioso. Bueno, le vendió 3 equipos
por 60 millones de dólares en un crédito de los propios chinos. Bueno, de los 3 equipos de perforación, 1 funciona y 2 nunca han podido funcionar y están... Esta fue otra de las graves acusaciones, pero también era falsa. Se habló de perforadoras. Las 3 perforadoras, una está en Yapacaní, la otra está en Bulobulo y la otra está en Itaguazurenda. Operando con normalidad, pero esa es la manera de hacer política, no periodismo. Puso en duda las perforadoras, le estoy diciendo dónde están y si quiere vaya a verificar. Ahí están las 3 perforadoras. Yo no la interrumpí, señora Amalia, un poquito de respeto. Es que ya es el colmo de esta oposición que se dedica a mentir, guerra sucia. Como en el caso anterior, nunca se destacaron las desmentidas. Si tomamos como referencia a página 7, podremos observar cómo en las siguientes semanas se multiplicaron una serie de titulares para poner en tela de juicio todo lo que tuviera que ver con los taladros chinos. Luego de todo este bombardeo mediático, una comisión investigadora de la Asamblea valoró pertinente dirigirse hacia el lugar donde operaban los taladros para constatar su funcionamiento. Entonces los integrantes de la oposición mencionaron que esto no tenía sentido y que no acompañarían las revisiones. En línea idéntica con el argumento opositor, página 7, que como vimos había reiterado sus denuncias acerca de estas irregularidades, valoró en un subeditorial que fue un absurdo monumental ir a conocer esos taladros y cualquier otra obra de la empresa china Camse. Con toda certeza te puedo decir que son dañinos a la democracia. Esto disminuye las capacidades de las instituciones, las deja por muy abajo, y entonces si el ciudadano no tiene confianza en su institución, actúa por cuenta propia. ¿Qué beneficio le hiciste a la democracia? Nada. Destruiste la democracia. Al gobierno se le critica que no explore, pero si invierte en material para explorar, también se le critica. Al gobierno se le acusa de comprar material obsoleto que no funciona, pero cuando va a auditar el funcionamiento de esa maquinaria y demuestra que la denuncia es falsa, también se lo cuestiona. Si no fuera a corroborar la operatividad de esos taladros, entonces lo acusarían de ocultar la estafa. Cristina Kirchner caracterizó a esta metodología como una cadena nacional del miedo y el desánimo. ¿Vieron que hay una cadena nacional del miedo y el desánimo que te larga todos los días pálidas y cada media hora cuando dan los títulos te dicen pasó nunca una buena? La labor de los medios llegó a ser satirizada magistralmente por el comediante argentino Peter Capusotto. Se comenta la quiebra de 15 bancos para esta tarde, congelamiento de depósitos, apertura y confiscación de cajas de ahorro, otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7:25 de la mañana. Y así estamos en este país, que no es un país en serio porque está lleno de corruptos, y siendo las 7:26 hay que matarlos a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? Y siendo las 7:27 de la mañana, vamos con Bobby Sansorete y los estrenos de la semana. Dulce pausa en el amor. Hoy Arnaldo con Jennifer Aniston y Margot Albert. Una simpática comedia romántica sobre una pareja que decide tomarse un compás de espera antes de casarse y viven muy divertidas vicisitudes que, por supuesto, son amortiguadas por el hecho de vivir en un país donde hay una economía de mercado libre, abierta, sin intervención del Estado. Esto posibilita que ese país atraiga inversiones y se pueda progresar, no como acá, Arnaldo, donde los políticos son todos corruptos y en cualquier momento cualquier guacho te afana y los maestros hacen paro todos los días. Los mensajes de nuestros oyentes. 6-1, una vergüenza, 6-1 con Bolivia, ese drogadito de Bilardo, 6-1. Renuncien todos, que se vayan todos, una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa.
En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno el programa. Quieren quedarse para encubrir la corrupción. Este es un gobierno entreguista y lo único que quedan son los nuevos ricos azules, porque hay una nueva burguesía, se están enriqueciendo a nuestra costa. Bueno, de los 3 equipos de perforación, 1 funciona y 2 nunca han podido funcionar, no funcionan los equipos y que dejan al país en la lona. Y la CAMSE les regala 10 días de vacaciones, viajaron pagados por la empresa china. Eso es soborno. Los chinos se los llevaron como premio de vacación a China a todo este ciclo. Amalia, por favor, Gracias. 60 Nada más, segundos. simplemente decir, este ciclo de producción, se han comprado Santa Cruz y quieren comprarse el país. Hoy la división está entre corruptos y no corruptos, entre democracia y tiranía. Hay una cosa que en publicidad se conoce como alto tránsito. Yo te doy un ejemplo. Yo jamás compré un disco de Julio Iglesias. Me sé todas las canciones de memoria. Me las sé de memoria. El tipo canta y yo canto junto con él. ¿Por qué? Y porque ponen el disco en todas las radios 40 veces por día. Si vos pasás una noticia una vez por día, o una vez en cada noticiero, vos estás informando. Si vos en cada noticiero la misma noticia, que no es más que una operación mediática, la ponés 4 veces, estás haciendo alto tránsito. El ser humano es un animal tan educable como cualquiera. Si vos me repetís 30 veces algo, seguramente te voy a terminar repitiéndolo. Y esto fue lo que se hizo y fue un éxito absoluto. Libre opinión no es impunidad. Libertad de información no es libertad de mentira. Hay una parte importante de nuestro pueblo que está confundida, o que puede estar confundida por la enorme presión distorsionadora que tiene una información que más que decir verdades, dice verdades a media, que es una manera de elucubrar y no decir verdades. El mensajero que desata la campaña de desinformación contra Evo Morales merece un párrafo aparte. Carlos Valverde está muy lejos de ser un simple periodista o presentador. En noviembre de 1993 fue detenido por su colaboración con la mayor banda de narcotráfico de la época. Sin embargo, fue rápidamente liberado por presiones políticas. Hasta hacía pocos meses antes, había sido nada más y nada menos que el jefe de inteligencia durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Wikileaks también reveló su función de informante de la Embajada de Estados Unidos, con cuyo encargado de negocios se había reunido 2 meses antes de lanzar la denuncia. Yo me reuní con Peter Brennan y con 2 funcionarios más de la Embajada de Estados Unidos, una conversación muy agradable. Semejante prontuario debería llamar la atención de cualquier medio mínimamente imparcial. Carlos Valverde, ex jefe de inteligencia del gobierno de Jaime Paz Zamora, informó que una mujer que fue amante del presidente habría aprovechado su condición para incurrir en delitos de corrupción. Para el cártel de la mentira, el dato fue irrelevante. Por ejemplo, de manera absolutamente reiterada, la referencia que Gabriela Zapata es expareja del presidente, ¿no? Cosa que no es falsa, pero tampoco Gabriela Zapata es únicamente la expareja del presidente. Es una obviedad que si yo todo el tiempo repito expareja, la estoy ligando a la figura presidencial. Pero es que expareja, el propio presidente lo admitió. ¿Y por qué no dice, por ejemplo, de manera igualmente sistemática, que Valverde es el ex jefe de inteligencia de Jaime Paz Zamora? Por ejemplo. Es que nosotros no le damos cobertura al señor Valverde. Sí, le dan. ¿Y por qué no dice, por ejemplo, de manera igualmente sistemática, que Valverde es el ex jefe de inteligencia de Jaime Paz Zamora? Por ejemplo. Es que nosotros no le damos cobertura al señor Valverde.
Esto se llama, en cualquier país del mundo, se llama tráfico de influencia. Esto se llama tráfico de influencia. El presidente responde a la denuncia horas más tarde, durante una conferencia de prensa en la que confirma su relación con Zapata e informa su verdad, que ésta le comunicó en 2007 que el recién nacido había fallecido. Evidentemente, a la Gabriela Zapata Montaño conocí en 2005. Es la verdad que era mi pareja. El 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente nuestra mala suerte ha fallecido. Tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos. Durante los días que restaban de campaña, una catarata de rumores se expandió dentro de la sociedad boliviana. Uno de ellos indicaba que el hijo del presidente y Zapata estaba vivo. Esto demostraba que Evo Morales mentía. Finalmente, el 21 de febrero, el no se impuso por menos de un punto porcentual. Que pese a la guerra sucia, a la infamia, a la mentira y a la tergiversación. ¿Produjo una victoria pírrica? Sí, pero finalmente produjo esa victoria pírrica. La ruptura de ese lazo emocional entre el liderazgo y el pueblo que lo apoya precisamente es uno de los objetivos de la guerra de cuarta generación. La campaña de desprestigio no concluye con el referéndum. El 27 de febrero, Zapata es detenida y su supuesta tía, Pilar Guzmán, informa que el niño está vivo. Cabe destacar que sin el hijo no había tráfico de influencias. Eso explicará la insistencia permanente en mantener ante la opinión pública que el hijo existía pese a todas las pruebas en contra. Aunque a esta altura ya había duda razonable acerca de que Pilar Guzmán fuera verdaderamente la tía, el falso lazo sanguíneo funciona para legitimar los titulares. Perfecto, sobre la verdad a la que usted hace referencia, se hablaba de un niño. ¿Este niño vive? Sí. ¿Me copió la pregunta? Sí, lo escuché, sí. ¿El está niño, vivo. producto de las relaciones, sí, vive? Sí, está vivo. Al día siguiente, el presidente acepta como verídica la declaración del entorno de Zapata. Yo quiero decirles, si está con vida, primero es una alegría para mí, es como una bendición finalmente, que me presente, que me salga, quiero verlo. Si su familia me permite, quiero recogérmelo al bebé. Todavía no era perfectamente claro que todo se trataba de un engaño, pero ya comenzaban a aparecer elementos que los responsables de dar cobertura al tema bajo ningún caso tomarán en cuenta. El 2 de marzo, Paola Zapata, hermana de Gabriela y exdiputada opositora, se sinceró y declaró que ni sus padres ni ella conocían al niño, y remató afirmando textualmente: ahora todo el mundo habla de Gabriela y de un niño. No sé nada sobre el niño. Un niño fantasma que yo no conozco. La declaración fue publicada, pero no destacada en ninguna portada. Fue el acta de defunción mediática para la exdiputada opositora. Como su revelación no servía para mantener el relato de la novela, desapareció de los medios de comunicación. El 13 de marzo, el ministro de Defensa informó que en el allanamiento a la casa de Gabriela Zapata no se hallaron fotos del niño ni ningún rastro que pudiera denotar la existencia de ese menor en la vivienda. Gabriela Zapata solo vivía con una hija. Buenas tardes. Según el fiscal general del Estado, el hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata no existe. La mujer... El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informa a la opinión pública que el certificado de nacido vivo de Ernesto Fidel Morales Zapata es falso, que no hay registros de ingreso o salida del país del niño y que Gabriela Zapata fraguó su título universitario. Estoy mostrando los documentos, la investigación que hemos hecho, ¿sí? Yo estoy mostrando los documentos y este certificado de nacido vivo es falso, no corresponde. Este registro correspondía a una guagua que había nacido un año antes, en el año 2006.
Y los datos que se ponen aquí en este certificado de maternidad fueron completamente adulterados, fueron modificados. Entonces ahí evidentemente empieza otra historia. Claro, es falsificación material. Exactamente. Pero además, fíjate que se hizo una revisión desde el año 2000 hasta el 2016 para ver si en los registros del Hospital de la Mujer, donde supuestamente la señora Gabriela Zapata habría tenido una cesárea para tener un bebé, no existe su nombre, nunca le hicieron una cesárea. Como internada en el lugar. Nunca estuvo internada en el Hospital de la Mujer, nunca hubo una guagua que recibió vacunas, como dice aquí que habría recibido las vacunas, en fin. Fue una falsificación de este documento, que luego, obviamente, con un documento falso, vas a la oficialía del registro civil y el resultado, obviamente, es un certificado de nacimiento falso. Pese a la contundencia de las pruebas, que evidenciaban un perfil claramente estafador y delictual de Gabriela Zapata, nadie editorializa sobre su credibilidad. Muy por el contrario, 48 horas después, la oposición política y mediática arremete contra el fiscal. La duda se siembra en contra de la credibilidad del funcionario. Como frutilla del postre, a Zapata se la presenta como a una víctima. Era imprescindible para mantener viva la estafa comunicacional. En ese momento entra en escena el abogado Eduardo León, señalado al final de la saga por Zapata de ser quien la indujo a realizar todas las denuncias. Entonces voy a demostrar la verdad. ¿Su hijo existe o no existe? Existe, existe. ¿Dónde está? Eso por seguridad, temo por mi vida y por la vida de mi hija. Entonces lo que voy a hacer es presentar al niño y voy a pedir toda la protección internacional. Creerle a Gabriela Zapata no es serio, pero prestarle atención puede ser legítimo si encontramos fuertes indicios que nos ayuden a entender ciertas conductas del caso. La llegada de Eduardo León al equipo jurídico de Zapata al iniciar la segunda quincena de marzo coincidió con un cambio de discurso de la protagonista de la novela y de su defensa. Este ha sido un trabajo creado, creo yo, con apoyo externo. Esto no es gratis. La derecha y la prensa derecha no es tan inteligente, ¿no? Yo creo que han sido asesorados de atrás por gente de inteligencia de otros países que están interesados en debilitar este proceso. A sus 17 años me han robado a mi sobrina. ¡Se la han llevado! Ahora ella afirma que tenía 17 años. Eso es muy grave porque habría sido menor de edad cuando comenzó la relación con el presidente Evo Morales. Y claramente es muy difícil que, como ella dice, una niña de 17 años hubiera engañado a un presidente, al hombre más poderoso del país, con 30 años más que ella. Eso es lo que... Ese mismo día, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, desmintió la versión de estupro durante una conferencia de prensa, en la que mostró una fotocopia del documento de la joven, en la que se evidenciaba que en base a la fecha de nacimiento, tenía 21 años cuando supuestamente dio a luz al hijo del presidente. Ahí va otra mentira más, compañeros y compañeras, que va sumándose a las tantas que se han dicho en todo este tiempo. Pese a las evidencias, ANF no desmintió la existencia del estupro, ni dio como cierta la prueba presentada por la ministra. En la misma línea, Página 7 tituló que la edad de Zapata cuando se embarazó enredaba más el caso. No fue una noticia más, ocupó la portada principal. La ministra mostró el documento y dijo, Zapata nació tal día. Si yo hago la cuenta como periodista, digo, cuando tuvo el hijo, según el certificado de nacimiento, tenía tal edad, no tenía 17 años. Más allá, o sea, yo podría haber titulado, Zapata miente otra vez al decir que tenía 17 años, es que tengo el documento de su nacimiento.
Claro, ustedes utilizan los documentos cuando les conviene. Mira, aquí hay un problema serio, que obviamente el gobierno tiene una concepción de lo que hace Página 7. Y ya te digo, yo niego la mayor. Página 7 no forma parte de ningún cartel, no existe el cartel, y por lo tanto no miente. Página 7 hace periodismo, no hace oposición. Según el informe ecográfico, la ministra Paco, o sea, la ministra tiene un informe ecográfico y el informe ecográfico determina la existencia de un bebé. Estamos hablando de una acusación de estupro contra el presidente. Claro, a lo que me voy y ustedes están instalando con ese titular... a una sola... No estamos hablando de la existencia de un niño. Estamos hablando de una acusación de que el presidente se acostó con una menor de edad. Está el desmentido. Está el desmentido. No está, dice que se enreda más. Pero después de eso desmintió el gobierno. No, lo desmintió antes. La ministra muestra un papel y dice, señores, el presidente no cometió estupro. Y ustedes dicen, el caso se enreda más. Yo te he aceptado la entrevista porque quiero decir mi verdad y no quiero que después pongas como sería lógico que lo pusieras si me negara, decir que no quise hablar. Y por eso estoy aquí. Y yo le agradezco de nuevo. Lo que pasa es que yo también soy apasionado. Obviamente tengo una postura política ante la vida, ante la región, ante los medios. Y creo que si la ministra desmiente que el presidente cometió estupro, debería haber un titular que diga eso. Para mí no siembra ninguna, no instala absolutamente nada. En realidad no había ningún enredo. Zapata mentía y estos medios lo sabían. Pero no era de su interés aclararlo. ANF no necesitaba creer que los documentos presentados por la ministra eran verídicos. Ellos mismos conocían la fecha de nacimiento de Gabriela Zapata desde más de un mes antes. En este perfil publicado el 5 de febrero, ya habían revelado que su fecha de nacimiento era el 18 de abril de 1986, la misma que había sido informada por Marianela Paco. Nos acompaña la tía de Gabriela Zapata, la señora Pilar Guzmán. Gracias por estar con nosotros, señora Pilar. Muy buenos días. El lunes siguiente, Pilar Guzmán es invitada a la revista mañanera de Unitel, donde vuelve a repetir que Zapata era menor de edad al momento de embarazarse. Era menor de edad, ¿no? Pero yo creo que ese punto tenían que haberlo tocado sus papás. Pese a que esta supuesta tía ya había estado presa por estafa, seguirá realizando tours mediáticos para esparcir mentiras con la complicidad de sus interlocutores. Señora Pilar, ¿era Gabriela Zapata menor de edad cuando inició la relación con el presidente? Sí, era menor de edad. En El Deber no se cuestiona la credibilidad de la supuesta tía, pero sí se pone en duda la de la ministra. Además, se le niega al lector información sustancial al no publicar que la funcionaria había mostrado fotocopias del documento con la fecha de nacimiento, la prueba irrefutable de la inexistencia del estupro. Y ahí, en la fotocopia de su carnet presentado, dice que ella nació el 18 de abril de 1986. En esa misma semana, El Deber envía un equipo a Cochabamba para corroborar el estupro. Pero los periodistas solo descubren que la fecha de nacimiento de Zapata era la que había informado la ministra. El titular admite, sin mencionarlo explícitamente, que no hay delito. Tampoco desmiente categóricamente las afirmaciones de Zapata y Guzmán. Ningún comentario editorial o de opinión hará una condena acerca de semejante acusación basada en mentiras. Nada nos ayudará a entender que Zapata y Guzmán están inmersas en una campaña de difamación y ambas seguirán siendo citadas como fuentes confiables. Amalia Pando también aporta su artillería ética en favor de esta causa. Y vamos ahí, y vamos a develar ese misterio, porque al nacer el niño, Evo Morales, y lo dice Gabriel en otra declaración, Evo Morales tiene temor al escándalo. El padre de ella es policía y él tiene miedo al escándalo que se sepa que él es
madre de un niño nacido en una mujer jovencita, 17 años. Gabriela Zapata dice, lo tuve en una clínica privada. Posiblemente no era una clínica comercial privada. Tal vez era la clínica de los cubanos. Pero ¿por qué no tuvo el niño en el hospital de la mujer? Porque querían ocultar el niño. Querían ocultar el niño porque el niño era prueba de un delito grave que se llama estupro. Podría ser el fin del gobierno del presidente Evo Morales. Yo creo que estos medios de comunicación a la democracia le aportan cero. Cero. Cero, 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 cero. La información es como el aire o como el agua, un bien público, que para que sea positivo socialmente tiene que llegar limpio. Porque cuando el agua o el aire viene contaminado, en lugar de hacer bien, hace daño y puede hasta matar. Lo mismo pasa con la información. Eduardo León asume como portavoz de una campaña contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Contratos que ligan a Juan Ramón de la Quintana, palos blancos que vinculan a Juan Ramón de la Quintana. León es un instrumento político de Samuel Doria Medina. Uno de sus principales objetivos es desatar la renuncia de Quintana. No casualmente el ministro del gabinete que más incomoda a la Embajada de Estados Unidos. Pero el ministro Juan Ramón Quintana no tiene la ética ni la moral para haber renunciado cuando corresponde. León es un actor político y declara como tal. Incluso opera en la misma línea que Valverde y un ex fiscal opositor, quienes intentan derivar todo el caso hacia un juicio político que de manera idéntica a lo sucedido en Brasil logre el derrocamiento del gobierno. Nadie se preocupó en informarlo, pero León fue militante político desde muy joven. Trabajó con el MIR y hasta fue candidato a diputado del exalcalde de La Paz, José Luis Paredes. Ni sus antecedentes, ni sus vínculos con el espacio político de Samuel Doria Medina merecen la atención de ningún prestigioso columnista. Veamos las denuncias que León sembró a lo largo de más de un mes con máxima cobertura y confianza mediática. El 21 de marzo declara a la revista Oxígeno que el hijo de Zapata y el presidente estudian un domicilio de manera particular, que cursó hasta tercer grado de primaria y que Evo Morales conocía esta situación. 24 horas más tarde se contradice y asegura a la red Herbol y a Unitel que el niño hace mucho que vive fuera del país por cuestiones de seguridad. ¿El niño está en Bolivia? No, está protegido. La contradicción no es destacada por ningún medio. Al día siguiente, León declara a Radio Fides que Zapata mantiene una comunicación constante con el niño y que éste conoce por lo que está pasando su madre. El 24 de marzo, revela que existen grabaciones de audio del ministro Quintana y del presidente con Gabriela Zapata hasta diciembre de 2015. No presenta ninguna prueba ante la justicia, ni ningún medio se las reclama, ni en notas periodísticas, ni en notas de opinión, ni en editoriales. El 26 de marzo declara en Unitel que en esos días presentarían las pruebas que vinculan a Quintana con la empresa china CAMC. Estimamos que hasta el día miércoles vamos a presentar las pruebas ante la Fiscalía Departamental. Un día más tarde, acusa al ministro de la Presidencia por obligarle a decir a Zapata que el hijo que tuvo con el presidente Morales había muerto. Anuncia que eso se demostraría con documentos y grabaciones el siguiente martes. Pero el martes 29 de marzo no presenta documentos ni grabaciones, solo una carta de Zapata, aparentemente escrita por él mismo, en la que se refiere a Quintana y unos reveladores y sensuales chats entre ambos. Un ingenioso invento que puede ser desarrollado por cualquier estudiante de informática. Todo el país discute los chats entre la protagonista de la novela y el jefe de ministros de Evo.
Quintana inicia la conversación y dice: usted siempre tan bella, como diría Borges. Zapata responde: muchas gracias, mi rey. Nadie le reclamará a León ningún sustento para sus denuncias y los chats nunca serán presentados ante la justicia. El 31 de marzo, durante una conferencia de prensa, el abogado anticipa la presentación de contratos que vinculan a Quintana con Gabriela Zapata y números de cuentas bancarias en común, pero otra vez las pruebas no aparecerán. El 1 de abril, el letrado presenta una carta de Zapata en la que asegura tener 3 hijos. El 21 de abril, afirma haber visto al niño del presidente en Católica TV. ¿Usted ha visto al hijo del presidente Evo Morales? Claro, lo hemos visto más que eso en la que... ¿Usted ha hablado con él? La autoridad jurisdiccional es la que lo ha conocido, ha hablado con él. O sea, ¿usted lo ha visto? Claro, legalmente, judicialmente, materialmente, todas las formas hemos establecido la existencia. Son por lo menos 9 denuncias graves sin ningún sustento probatorio con máxima cobertura mediática. En ningún caso utilizaron el sin pruebas con el que sí habían desautorizado al vicepresidente. Una de las pocas periodistas que optó por no comprar todos los boletos de este gigantesco circo fue María René Duchén. Usted ha señalado que esta semana íbamos a tener el detalle y la justificación de los ingresos de la señora Zapata. Lo que sucede es que hemos solicitado a la Fiscalía que nos extiendan las fotocopias de las cosas que se llevaron de la casa. Ustedes han publicado varias cosas, ¿verdad? Han publicado supuestas charlas que han sido negadas. Pregunta, ¿por qué hacerlo público? Justamente porque si a veces hay mensajes que tienen que tener una claridad, es decir, bueno, que esos chats son privados, pero que, digamos, establecen ese grado de comunicación y de confianza que podría haberle dispensado al ministro Quintana. ¿Se está utilizando de parte de la señora Gabriela Zapata a los medios? Porque las entregas de información, si podemos utilizar ese concepto, van siendo graduales, no son sólidas, no son puntuales, sino además hay estito, y además hay estito. Claro, porque lo que pasa es que... El tema aquí es credibilidad, ya que estamos hablando... León no puede alegar demencia. Para cuando ingresó en el equipo de la defensa, ya se sabía que Zapata había mentido sobre el tema del estupro. Distintos ministros del gabinete habían mostrado pruebas contundentes sobre la inexistencia del niño. El fiscal general había determinado que el certificado de nacimiento era falso y la propia hermana de Zapata había declarado que se trataba de un niño fantasma. Lo mismo sabían los medios de comunicación, pero se olvidaron de informarlo a la ciudadanía. Es evidente, doña Gabriela Zapata ha mentido en un 90% en todo esto, esta situación. Ha mentido de manera descarada al país, me ha mentido a mí como abogado. Yo he creído honestamente en esa persona y ella ha mentido, y creo que además de someterse a un procedimiento abreviado, debiera someterse también a un examen psiquiátrico, porque esta señora es una mitómana que ha generado una maraña de consecuencias en contra de personas inocentes y que ha sido... Fue la única declaración verídica de León. El periodista de CNN, Fernando del Rincón, asiste a una entrevista en el Hotel Camino Real de La Paz, donde Pilar Guzmán le presenta al supuesto hijo de Gabriela Zapata y Evo Morales. El niño declararía posteriormente en cámara Gesell que fue entrenado por Guzmán y por los abogados de Zapata, entre ellos León y los fugados Walter Zuleta y William Sánchez, para hacerse pasar por el hijo de Evo Morales. Del Rincón descubre el engaño, pero decide no aclarar la estafa. En efecto, viajé a Bolivia para hacer mi labor investigativa. A mi regreso, y después de un análisis a fondo, determinamos que
no había elementos suficientes para sustentar los señalamientos, ni tampoco evidencia física, como ADN, para descartar o confirmar la existencia del presunto hijo del presidente Morales. Por lo que en un acto responsable, ético, vertical y profesional, totalmente contrario a una conspiración, la decisión fue no transmitir los elementos de la misma. El documental tuvo que haber salido ya sea diciendo que el niño existía, o ya sea que CNN había ido a la Bolivia con tal intención y que al hacer la entrevista, la investigación, se dio cuenta de que no había tal niño. Eso es lo que éticamente tenía que haber hecho el señor Rincón. Prefieres callar, empacar y huir, porque eres un soldado de una confrontación en la que esa acción no le interesa a tu frente, a tu posicionamiento. La inexistencia del menor derrumbaba la denuncia sobre tráfico de influencias y demostraba que Evo Morales no había mentido. Del Rincón lo ocultó. A CNN no le interesó informar la verdad porque ésta beneficiaba a Evo Morales. Con esta omisión, la cadena ganó su membresía plena al cártel de la mentira. Los primeros días de mayo, una jueza declaró comprobada la inexistencia física del hijo entre Evo Morales y Gabriela Zapata. El Deber tuvo la decencia de destacarlo en su portada. No así Página 7. Esa cultura de la difamación, querido presidente, está envileciendo la cultura ciudadana y por lo tanto está atentando contra los valores de la democracia en Bolivia. No hay fuerza más antidemocrática que los que han apelado a esta asociación inmoral entre políticos y cártel de la mentira para dañar la cultura cívica, la cultura ciudadana, la cultura democrática, y de eso tienen que responder ahora que se le está cayendo la mentira. Cuando los responsables de esta asociación delictuosa terminaron presos por los graves delitos que habían cometido, los integrantes del cártel los presentaron como víctimas de una persecución por parte del gobierno. Un ciudadano profesional boliviano al cual se le han conculcado sus derechos constitucionales como persona. Carlos Valverde admitió que el niño no había existido. Para ese entonces, ya había sido distinguido con el Premio Nacional a la Libertad de Expresión, otorgado por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Al final, el propio denunciante, que es un periodista o un pseudo periodista o alguien que por lo menos hacía opinión pública, es el que cierra el asunto y dice, no, la verdad es que sí, ahora he verificado todas las fuentes y no, el niño no existe, en realidad creo que la señora ni se veía con el presidente y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla. Entonces yo empaco, tomo el avión y me mando a mudar. Ese fue el procedimiento. Ese fue el resultado. La supuesta tía de Zapata aceptó que había mentido sobre la existencia del niño y sostuvo que para inventar el engaño utilizaron fotos falsas extraídas de internet. La señora Gabriela Zapata indicó que ha sido estrategia suya de presentar otro niño. Es una psicópata. Es por culpa de Gabriela Zapata y las mentiras. Eduardo León también admitió la falsedad de todo lo actuado. Y Gabriela Zapata afirmó en su última declaración pública que nunca conoció a Juan Ramón Quintana. Tras promover esta campaña durante más de 100 días, ningún integrante del cártel consideró pertinente realizar una autocrítica. Juan Carlos Salazar no admitió ninguna manipulación en torno a este caso y promovió o permitió que se difundan una serie de contenidos xenófobos en contra del director de este documental. Al momento de anunciar su retiro de la dirección del diario en diciembre de 2016,
insistió en que este solo hacía periodismo independiente. Queriendo hacernos creer que todavía existe una prensa independiente en esta gran batalla de las ideas, porque es eso lo que al final está en disputa, ¿no? Construir un sentido común en torno a un proyecto de país. Y eso es lo que los medios de comunicación, opositores y no opositores, tienen que librar constantemente. La Asociación Nacional de Periodistas llegó a pedir una censura previa en contra de este audiovisual, tal como lo hubiera hecho cualquier dictadura militar del Plan Cóndor. Guadalupe Cajías, una de sus máximas referentes, no se privó de difundir su pasión xenófoba a través de los mismos medios cartelizados. En vez de debatir la labor de los medios o la ética periodística, prefirió poner en tela de juicio mi estatus migratorio. Lejos de condenar el grave delito de suplantar la identidad de un niño para hacerlo pasar por el hijo del presidente, Raúl Peñaranda escribió que detener a una tía de Zapata y a sus 3 abogados por traficar la identidad de un menor era algo estúpido y una grosera arbitrariedad que ponía en riesgo la democracia. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de que ese es el enemigo y el escenario de la opinión pública es el campo de batalla. Y por supuesto, en una batalla no existe el bien y el mal. Solamente existe el triunfo y la derrota. Hasta la fecha, ninguno de los procesos progresistas que gobernaron en América Latina durante los últimos años ha logrado construir un sistema comunicacional o cultural más influyente que el de las oligarquías tradicionales, que han colonizado nuestro sentido común en función de sus intereses durante los últimos 200 años. El problema es que hay deficiencias muy grandes en nuestros países, que la incapacidad de informar, por ejemplo, de seguir la agenda del enemigo, ser reactivos y no proactivos. No tenemos una agenda común, no tenemos una agenda propia. No tenemos contenido que tenga que ver con la idiosincrasia de nuestros pueblos y todavía seguimos viéndonos con ojos extranjeros. Hasta que no nos veamos con nuestros propios ojos, difícilmente podamos hacer una comunicación diferente, porque siempre estamos pensando qué dirán afuera y no qué dirá nuestra gente. Todos los medios mencionados en este documental mantuvieron una línea editorial uniforme, cartelizada en torno al caso Zapata. Según encuestas realizadas a mediados de 2016, 6 de cada 10 bolivianos creen que Evo Morales y Juan Ramón Quintana no dijeron toda la verdad. Otras encuestas también establecieron que 7 de cada 10 bolivianos piensan que los medios exageraron y manipularon el caso Zapata, y más de la mitad de la ciudadanía siente que ha sido manipulada por esta prensa y que eso influyó en el resultado del referéndum. El 10 de enero de 1946, el entonces presidente de Bolivia, Gualberto Villarroel, se reunió con un grupo de periodistas ante quienes valoró que él era partidario de la libertad de expresión, pero no de aquella que nacía de la imaginación de los redactores. 6 meses después, fue linchado por una turba excitada por los medios de comunicación de la época. Que su reflexión goce de absoluta actualidad 70 años después, tanto en Bolivia como en el resto de la región, evidencia que conceptos como autorregulación, independencia, imparcialidad o libertad de expresión necesitan ser repensados con urgencia y sin hipocresías. Aquí está, el país, ¿no? Maduro debe poner fin a la charada populista. Es una charada populista para el desprecio racista de allá del país y de España. Maduro debe poner fin a la charada populista y dejar que gobiernen quienes han sido elegidos por el pueblo.
¿Y quiénes han sido elegidos por el pueblo? Es Anita Pastor. ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. You know, if you watch Fox News on a regular basis, it is a constant menu. They will find, like, folks who make me mad. I don't know where they find them, right? They're all like, and that becomes an entire narrative, right? Or they just listen to people who already agree with them. You know, Republicans, they have their own TV stations, Go ahead, their own you can radios. say Fox News. They've got their own publications, their own blogs. Democrats, same thing. Increasingly what happens is we don't hear each other. Bem, pois bem, aqui no Brasil hoje você não tem partido de oposição. Aqui no Brasil hoje quem faz oposição é, na verdade, a mídia. O Globo, Você tem 3 jornais, 3 revistas e os canais de televisão que fazem oposição aberta ao governo. Convoca passeata, convoca protesto. Estão estimulando ódio. E eles não sabem perder. Eles não sabem perder, ou seja, eles perderam uma eleição da Dilma. Sabe? E eles continuaram no palanque até hoje. Como o partido é frágil, a imprensa assumiu o papel de ser o partido. Isso é grave, isso é um risco para a democracia. Los medios que van a siempre tratar de criminalizar la lucha contra el neoliberalismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo. Y es casi normal. Acá el peor enemigo que tengo son los medios de comunicación. Eso sí, la influencia de los medios masivos es cada vez mayor y el complejo de obstáculos que tienen que vencer las fuerzas populares son cada vez más difíciles de sobrepasar. Videos Bolivia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook. Videos Bolivia, el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo.